un barco muy interesante para nosotros. Es una tecnología hidrofoil, en español aleta, sostendedores, son barcos voladores. Y nosotros hemos trabajado mucho en Copa América con barcos voladores, entonces tenemos el know-how, el conocimiento de estos barcos. Y los fundadores de Cibalbos nos pidieron de desarrollar esto por su taxi volador. Sí. Y de verdad ha sido una experiencia increíble porque había muy poco tiempo para desarrollarlo, 6 meses para construir las alas nuevas. Y lo hemos hecho. La idea era de hacer un barco que crea poca contaminación, limpio, que no tenía que hacer ruido, por las cuestiones de sostenibilidad. Y además uno de los requisitos más importantes es que tenía que ser poca ola, ¿no? Para no crear olas en el río. Entonces hemos tenido que desarrollar una tecnología de aletas sumergidas que hicieran poca ola. Regresando hace unos años, yo pienso que aún más ha mejorado Valencia como ciudad y toda la zona del puerto. Ahora hay un verdadero empuje de las autoridades, de la Marina de Valencia, y nosotros también como emprendedores nos alegró mucho porque hay un ecosistema que sea de startup, también en el campo marítimo quieren desarrollar. Para nosotros es una ventaja, seguramente más se desarrolla la actividad del ecosistema, más colaboraciones, proyectos se pueden hacer. Entonces nosotros, es verdad, regresando después de nuestra experiencia en Copa América, cuando hemos llegado a Valencia de la otra parte, en la base de Luna Rosa, regresar, tener el despacho en la Marina de Valencia era un encanto de verdad.